Estás viendo esto porque algo en tu campo cuántico está a punto de colapsar. No es coincidencia, no es el algoritmo, es que tu frecuencia finalmente alcanzó el punto exacto donde esta transmisión puede encontrarte. Lo que estoy por revelarte ha estado oculto en laboratorios de física cuántica durante un siglo. Pero una mujer común, sin doctorado, sin entrenamiento especial, lo descubrió por accidente, en su pequeño departamento de 2 habitaciones en Buenos Aires. Y lo que le sucedió después desafía absolutamente todo lo que te enseñaron sobre cómo funciona la realidad. Su nombre era Lucía, 34 años, diseñadora gráfica freelance. Durante 8 meses estuvo atrapada en lo que los físicos cuánticos llaman superposición colapsada prematuramente. Traducción simple: su vida estaba congelada en una versión de realidad que ella no eligió, pero que tampoco podía cambiar. Cada mañana se despertaba en el mismo departamento diminuto, la misma laptop con proyectos que odiaba, la misma cuenta bancaria que nunca crecía, la misma sensación de estar viviendo la vida de otra persona. Pero aquí está lo que ella no sabía, y lo que probablemente tú tampoco sabes. En el nivel cuántico, versiones infinitas de Lucía ya existían. La Lucía próspera, la Lucía creativa, la Lucía libre, todas igual de reales, todas vibrando en frecuencias diferentes. El problema no era que esas versiones no existieran. El problema era que ella no sabía cómo sintonizar su conciencia con ellas. Capítulo 1. El colapso equivocado. Abril de 2019. Buenos Aires. Lucía estaba sentada en su balcón, 6º piso, mirando la ciudad despertar, café frío en la mano, la laptop abierta con un proyecto de branding para una empresa que vendía productos que ella jamás compraría. Deadline: 6 horas. Motivación: 0. Esa era su vida. Había estudiado diseño porque le apasionaba crear, pero en algún punto, entre la universidad y los 34 años, crear se convirtió en sobrevivir. Proyectos mediocres para clientes mediocres. Un alquiler que consumía el 60% de sus ingresos. Y un sueño recurrente: viajar, tener un estudio propio, trabajar en algo que realmente importara. Cada noche, religiosamente, hacía lo que todos los coaches de manifestación le habían enseñado: visualizar su vida ideal, escribir en su journal de gratitud, repetir afirmaciones frente al espejo: soy abundante, soy próspera, mi realidad está cambiando. 8 meses de esto, 0 cambio. Esa mañana, frustrada, abrió YouTube buscando ¿por qué no funciona la manifestación? Entre los mismos videos de siempre sobre la ley de atracción, encontró algo distinto. Un video de 47 minutos titulado El experimento de la doble rendija. ¿Por qué tu observación crea realidad? Lo puso mientras trabajaba. Ni siquiera estaba prestando toda su atención. Pero entonces el profesor dijo algo que la hizo detener todo. En 1927, el experimento de la doble rendija demostró que las partículas cuánticas existen en todas las posiciones posibles simultáneamente, hasta que son observadas. El acto de observación colapsa las infinitas posibilidades en una sola realidad. Pero aquí está lo que la mayoría ignora. No es tu ojo físico el que observa, es tu conciencia, y tu conciencia está constantemente colapsando realidades basándose en la frecuencia que emites. Lucía pausó el video, releyó esa última línea como si fuera una clave. Tu conciencia está constantemente colapsando realidades basándose en la frecuencia que emites. Algo dentro de ella hizo clic, no como una comprensión intelectual,
sino como un reconocimiento celular, como si cada átomo de su cuerpo dijera, sí, esto es verdad. Porque si eso era cierto, entonces ella no estaba esperando que su realidad cambiara. Ella estaba colapsando la misma realidad limitada una y otra vez, porque esa era la frecuencia que estaba emitiendo. No es que la manifestación no funcionara, es que ella estaba manifestando perfectamente. La frecuencia de nada cambia. Capítulo 2. La frecuencia equivocada. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Se sentó en su cama, con su laptop frente a ella, y cayó en un rabbit hole de física cuántica. Papers académicos que apenas entendía. Videos de Michio Kaku, Brian Greene, divulgadores explicando mecánica cuántica. Y mientras más leía, más se daba cuenta de algo perturbador. Todo lo que le habían enseñado sobre manifestación estaba incompleto. Le habían dicho, visualiza lo que quieres. Pero nadie le explicó que visualizar desde un estado de carencia colapsa más carencia. Le habían dicho, actúa como si ya lo tuvieras. Pero nadie le explicó que actuar sin cambiar tu frecuencia subyacente es teatro, no transformación. Le habían dicho, el universo te dará lo que pidas. Pero nadie le explicó que el universo no responde a tus palabras, responde a tu estado vibracional, a la frecuencia que tu conciencia emite 24/7, incluso cuando duermes. Y Lucía, con brutal honestidad, se dio cuenta de cuál era su frecuencia real. Todas las mañanas, otro día igual. Cada proyecto, necesito este dinero para sobrevivir. Cada visualización, ojalá esto finalmente funcione. Necesidad, desesperación, duda, frustración. Esa era su frecuencia. Y esa frecuencia estaba colapsando, de manera perfecta, una realidad de necesidad, desesperación, duda y frustración. El universo no estaba ignorándola. Le estaba dando exactamente lo que pedía. A nivel cuántico, a las 3 de la mañana, escribió en su journal, si mi conciencia colapsa, realidad basándose en mi frecuencia, y mi frecuencia actual colapsa esta realidad de mierda, entonces la pregunta no es ¿cómo consigo lo que quiero? La pregunta es ¿cómo cambio mi frecuencia? No sabía que esa pregunta cambiaría todo. Si algo de esto está resonando contigo, si reconoces esa frecuencia de nada cambia en tu propia vida, escribe en los comentarios una sola palabra, frecuencia. No es solo un comentario, es una señal al campo cuántico de que estás lista para sintonizar diferente. Capítulo 3. El experimento prohibido. Mayo de 2019. Lucía decidió hacer algo radical, tratar su vida como un experimento cuántico. Si la observación colapsa, realidad, entonces, cada vez que ella observaba su vida desde la frecuencia de no tengo, colapsaba más no tener. Entonces, ¿qué pasaría si simplemente dejaba de observar desde esa frecuencia? Creó un protocolo. Lo llamó el método del observador cuántico. Regla 1. Eliminar toda observación desde carencia. Nada de revisar su cuenta bancaria pensando ¿cuándo llegará más dinero? Nada de mirar sus proyectos preguntándose ¿cuándo conseguiré clientes mejores? Nada de visualizar desde necesito que esto cambie. Cada vez que se descubría observando su realidad desde carencia, se detenía, respiraba y cambiaba conscientemente el punto de observación. Regla 2. Observar desde la frecuencia de la realidad deseada. Esto no era actuar como si, era mucho más profundo. Cuando abría su laptop, en lugar de pensar, tengo que hacer este proyecto mediocre, se preguntaba, ¿cómo observaría esto la versión de mí que ya es próspera? La respuesta era simple, con calma, con curiosidad,
sin desesperación. Cuando miraba su departamento pequeño, en lugar de frustrarse, se decía, ¿cómo observaría este espacio la versión de mí que ya es libre? Respuesta, con agradecimiento, como un espacio temporal en un viaje más grande. No estaba negando su realidad, estaba cambiando la frecuencia desde la cual la observaba. Regla 3. Colapso intencional. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos y hacía esto. Imaginaba el campo cuántico como un océano de posibilidades. En ese océano, todas las versiones de ella existían simultáneamente. La versión próspera, la versión creativa, la versión viajando, la versión con su estudio propio. Y conscientemente elegía colapso, la versión que vibra en abundancia creativa, no como deseo, como decisión, no como esperanza, como acto de observación cuántica. Los primeros días, nada cambió externamente, pero algo, profundamente, estaba empezando a cambiar internamente. Capítulo 4. La primera grieta. Día 12 del experimento. Lucía estaba trabajando en ese mismo proyecto mediocre cuando su teléfono sonó. Número desconocido. Lucía, soy Martín, de la agencia Volta. Vi tu portfolio hace meses en Behance. ¿Sigues disponible para proyectos? Volta, una de las agencias de branding más prestigiosas de Buenos Aires. Sí, estoy disponible. Genial. Tenemos un cliente, una startup tech. Necesitan identidad completa, presupuesto amplio, libertad creativa total. ¿Te interesa? Lucía estuvo a punto de decir, ¿por qué me llaman a mí? ¿Están seguros? Pero se detuvo. Esa era la frecuencia vieja, la frecuencia de no merezco esto. Respiró, cambió el punto de observación. Suena perfecto, envíame los detalles. Colgó el teléfono, se quedó mirándolo. ¿Coincidencia? Tal vez, pero aquí está lo que Lucía empezaba para entender. En un universo cuántico, no hay coincidencias, hay coherencia de frecuencia. Durante 12 días, ella había estado colapsando intencionalmente la vibración de soy una diseñadora próspera con libertad creativa. Y el universo, respondiendo a esa frecuencia, colapsó una oportunidad que coincidía exactamente con esa vibración. No fue magia, fue mecánica cuántica. El proyecto con Volta duró 3 semanas. Lucía lo disfrutó más que cualquier trabajo en años y le pagaron el triple de su tarifa usual. Pero lo más importante no fue el dinero, fue esto. La versión de ella que era próspera y creativa no era algo que debía alcanzar en el futuro, era algo que debía colapsar en el presente a través de su observación consciente. Capítulo 5. El principio de superposición. Junio 2019. Lucía profundizó en la física. Descubrió el principio de superposición cuántica. Una partícula existe en todos los estados posibles simultáneamente, hasta que es observada. Pero aquí está lo que los físicos no dicen explícitamente, lo que ella tuvo que descubrir sola. Tú también estás en superposición. En este mismo momento existen simultáneamente la versión de ti que está estancada, la versión de ti que está próspera, la versión de ti que está libre, la versión de ti que está realizada, todas igual de reales, todas coexistiendo en el campo cuántico. La pregunta no es, ¿cómo me convierto en esa versión? La pregunta real es, ¿qué versión estoy colapsando con mi observación consciente? Porque cada momento, con cada pensamiento, con cada emoción, con cada acción, estás colapsando una de esas versiones en tu realidad tridimensional. La mayoría de las personas colapsan la misma versión una y otra vez, porque observan desde la misma frecuencia una y otra vez. Se despiertan, observan su vida desde carencia, colapsan más carencia, van a trabajar, observan desde frustración, colapsan más frustración, visualizan sus sueños,
observan desde no lo tengo. Colapsan más no tenerlo. Es un loop cuántico, y la mayoría está atrapada ahí, sin siquiera saberlo. Lucía escribió en su journal: la manifestación no es conseguir algo que no tienes, es colapsar una versión de ti que ya existe en superposición, y para colapsar esa versión tienes que observar desde su frecuencia, no desde la ausencia de ella. Esto explica por qué la manifestación tradicional falla para el 99% de las personas. Te dicen, visualiza lo que quieres. Pero si visualizas desde la frecuencia de no lo tengo, colapsas más no tenerlo. Te dicen, actúa como si ya lo tuvieras. Pero si actúas sin cambiar tu frecuencia fundamental, es performance, no transformación. Te dicen, cree y recibirás. Pero creer no es suficiente. Necesitas cambiar el punto cuántico de observación. Si estás empezando a ver tu vida como un campo de posibilidades en superposición, si algo dentro de ti está despertando a esta verdad, dale like a este video. No es para el algoritmo solamente, es una señal al campo cuántico de que estás lista para colapsar diferente. Capítulo 6. La coherencia cuántica. Julio 2019. Después del proyecto con Volta, más oportunidades empezaron a llegar. Un cliente en México, otro en España, proyectos que ella ni siquiera había buscado. Pero Lucía notó algo más profundo que las oportunidades externas. Ella se sentía diferente. No era una felicidad superficial, era algo más fundamental, como si las células de su cuerpo estuvieran vibrando en una frecuencia distinta. Investigó más y descubrió el concepto de coherencia cuántica. Cuando un sistema cuántico está en coherencia, todas sus partes vibran en sincronía. Cuando está en decoherencia, las partes vibran de manera caótica. Tu ser también es un sistema cuántico. Tus pensamientos, tus emociones, tus creencias, tus acciones. Cuando todos están en coherencia, vibrando en la misma frecuencia, tu poder de colapsar realidad se amplifica exponencialmente. Pero la mayoría de las personas viven de coherencia. Piensan, soy abundante. Sienten, ansiedad por el dinero. Creen, tal vez no lo merezco. Actúan, desde la desesperación, de coherencia total. Y un sistema en decoherencia no puede colapsar realidad de manera coherente. Lucía se dio cuenta de algo. Su experimento no trataba solo de cambiar su observación, sino de crear coherencia cuántica en todo su ser. Entonces agregó una nueva práctica: escaneo de coherencia. Cada mañana, antes de abrir los ojos, se preguntaba: ¿mis pensamientos, emociones y acciones están en coherencia hoy? Si pensaba, soy próspera, pero se sentía ansiosa, había de coherencia. Si sentía confianza, pero actuaba desde el miedo, había de coherencia. Cuando detectaba de coherencia, no se juzgaba, solo la ajustaba. No trataba de forzar coherencia, la invitaba. Invito a todos los aspectos de mi ser a vibrar en la frecuencia de la versión que estoy colapsando. Y entonces, algo extraordinario empezó a suceder. Capítulo 7. El entrelazamiento. Agosto 2019. Lucía conoció a Daniel en un evento de networking al que casi no asiste. Daniel era físico, PhD en mecánica cuántica por la Universidad de Córdoba. Cuando Lucía le contó sobre su experimento, él se quedó callado un largo momento. ¿Sabes lo que estás describiendo?, dijo finalmente. ¿Una locura? Lucía sonrió, nerviosa. No, estás describiendo entrelazamiento cuántico aplicado a la conciencia. Y hay papers sobre esto, no muchos, porque es controversial, pero existen, le explicó. En física cuántica, cuando dos partículas se entrelazan,
permanecen conectadas independientemente de la distancia. Si cambias el estado de una, la otra cambia instantáneamente. Tu conciencia, dijo Daniel, puede entrelazarse con versiones de ti en superposición. Cuando cambias tu frecuencia de observación, no estás atrayendo una nueva realidad, estás entrelazándote con la versión de ti que ya existe en esa frecuencia. Lucía sintió escalofríos. Entonces, todo este tiempo estuve tratando de atraer cosas hacia mí, cuando en realidad solo necesitaba entrelazarme con la versión de mí que ya las tiene. Exacto, el universo no te da cosas. Tú colapsas versiones de realidad que ya existen en el campo cuántico. Esa conversación lo cambió todo. Lucía dejó de pensar en la manifestación como conseguir. Empezó a pensarla como sintonización. No estaba tratando de atraer abundancia. Estaba sintonizando con la frecuencia donde la abundancia ya existía. No estaba tratando de crear libertad. Estaba colapsando la versión de ella donde ya era libre. Ese cambio de perspectiva fue sutil, pero profundo. Capítulo 8. La zona cero. Septiembre 2019. Entonces llegó la prueba. El proyecto más grande que Lucía había conseguido se canceló. El cliente quebró. 3 meses de trabajo, perdidos, sin pago. Su primera reacción fue pánico. Toda la frecuencia vieja regresó como una ola. Siempre pasa lo mismo. Nunca funciona. Estoy de vuelta en cero. Estuvo 2 días en ese estado. Dejó el experimento. Volvió a la frecuencia de víctima. Pero el tercer día, algo interesante sucedió. Se despertó a las 4 de la mañana con una claridad brutal. Este es el test. El universo no está saboteándome. Está probando si realmente cambié mi punto de observación o si solo estaba actuando mientras las cosas iban bien. Porque aquí está la verdad que nadie dice sobre el cambio de frecuencia. Es fácil observar desde abundancia cuando todo va bien. El verdadero test es, ¿puedes mantener esa frecuencia cuando todo parece derrumbarse? Los físicos cuánticos llaman a este momento zona de punto cero, el instante donde el sistema puede colapsar en cualquier dirección. Lucía estaba en su zona de punto cero. Podía colapsar de vuelta en la frecuencia vieja, víctima, estancada, sin poder, o podía mantener la nueva frecuencia, observadora consciente, creadora cuántica. Eligió la segunda, se sentó a meditar y dijo en voz alta: esta situación existe en superposición. Puede colapsar como crisis o como redireccionamiento. Yo elijo observarla como redireccionamiento. Colapso, la versión donde esto me lleva a algo mejor de lo que perdí. Y aquí está algo en lo que coinciden los maestros espirituales y los físicos cuánticos. El momento de mayor incertidumbre es el momento de mayor potencial cuántico, porque en la incertidumbre el sistema está en superposición máxima. Puede colapsar en cualquier dirección. Tu trabajo no es controlar hacia dónde colapsa la realidad. Tu trabajo es mantener la frecuencia desde la cual observas. Si estás pasando por tu propia zona de punto cero ahora mismo, si algo se está derrumbando y estás tentada a volver a la frecuencia vieja, escribe en los comentarios punto cero. Dejemos que el campo cuántico registre que estás eligiendo mantener la frecuencia nueva. Capítulo 9. El colapso inverso. Octubre 2019. Una semana después de la cancelación del proyecto, Lucía recibió un email de una empresa de branding en Barcelona. Habían visto su trabajo en el portfolio del proyecto cancelado. Sí, ese mismo que ella decidió publicar de todas formas. Querían contratarla, no como freelance, como directora creativa remota. Salario fijo,
libertad total, posibilidad de viajar. Era exactamente lo que ella había visualizado 8 meses atrás, cuando empezó su journey de manifestación. Pero aquí está lo fascinante. No llegó cuando ella estaba haciendo todo perfecto. Llegó cuando aprendió a mantener su frecuencia incluso en el caos. Llegó cuando dejó de necesitarlo y empezó a confiar en el proceso cuántico. Los físicos tienen un nombre para esto: colapso inverso. En un sistema cuántico, a veces la partícula colapsa en el estado opuesto al que esperabas, pero ese estado termina siendo el camino hacia lo que realmente necesitabas. El proyecto cancelado fue un colapso inverso. Lucía lo observó como crisis. El universo lo colapsó como redireccionamiento, y ese redireccionamiento la llevó exactamente donde necesitaba estar. Aceptó el trabajo. Noviembre de 2019, se mudó a Barcelona, no porque estuviera huyendo de Buenos Aires, sino porque la versión de ella, en esa frecuencia, vivía en Barcelona. Capítulo 10. La transmisión. Diciembre 2019. En su nuevo departamento en Barcelona, con vista al Mediterráneo, Lucía abrió su journal. Habían pasado 8 meses desde que empezó el experimento. 8 meses. Y su realidad era irreconocible. No porque el universo le hubiera dado cosas, sino porque ella había aprendido a colapsar la versión de realidad que ya existía en el campo cuántico. Escribió: todo lo que me enseñaron sobre manifestación estaba al revés. Me dijeron: desea, pide, espera, recibe. La verdad cuántica es: observa, sintoniza, colapsa, encarna. La versión de ti que quieres ser ya existe, en superposición, esperando que tu conciencia se sintonice con su frecuencia. No tienes que convertirte en ella, tienes que colapsar en ella. Y colapsar requiere una sola cosa: cambiar el punto desde el cual observas tu realidad. Cerró el journal y decidió compartir su experimento. Creó un documento. Lo llamó Protocolo del Observador Cuántico: cómo colapsar realidad conscientemente. Lo subió a un foro de física cuántica. En 3 días, 10.000 descargas, cientos de mensajes, personas de todo el mundo empezando su propio experimento. Así nació algo que Lucía jamás anticipó: un movimiento de personas aprendiendo a colapsar realidad conscientemente, no como magia, como ciencia aplicada. Has llegado al final de esta transmisión, pero en realidad estás al inicio de algo mucho más grande. Si algo resonó en ti mientras escuchabas esto, no fue casualidad, fue coherencia cuántica. Tu frecuencia se alineó con esta información exactamente en el microsegundo en que estabas lista para recibirla. La pregunta ahora no es si funciona. La verdadera pregunta es: ¿vas a hacer tu propio experimento? Puedo darte toda la teoría cuántica del mundo, pero hasta que no lo experimentes en tu vida, sigue siendo solo información. El experimento de Lucía tomó 8 meses. El tuyo puede tomar más o menos. Eso no importa. Lo único que importa es la decisión de dejar de observar tu vida desde carencia, la decisión de colapsar la versión de ti que ya existe en superposición, la decisión de dejar de ser la víctima inconsciente y convertirte en la observadora consciente. Así que pregúntate con absoluta honestidad: ¿desde qué frecuencia estoy observando mi vida ahora mismo? ¿Desde no tengo? ¿Desde nada cambia? ¿Desde no merezco? Sea cual sea, no la juzgues. Solo obsérvala, porque no puedes cambiar una frecuencia que no reconoces. Luego pregúntate: ¿qué versión de mí quiero colapsar? No como fantasía, como una posibilidad cuántica real, una versión que ya existe ahora mismo
en superposición. ¿Cómo observa ella su realidad? ¿Cómo se siente en su cuerpo? ¿Cómo camina por el mundo? Y a partir de hoy, en cada momento, hazte esta pregunta. ¿Estoy observando desde la frecuencia vieja o desde la nueva? Y cuando te encuentres en la vieja, no te castigues, solo cambia el punto de observación. Respira, regresa a la frecuencia que elegiste y colapsa conscientemente. Este es el experimento, simple, no fácil, pero absolutamente posible. Si algo dentro de ti dice, sí, voy a hacer esto, deja tu señal en los comentarios. Escribe, experimento cuántico. Suscribe a este canal si quieres más transmisiones sobre cómo la conciencia crea realidad, porque esto apenas empieza. La próxima transmisión revelará por qué el 99% de las personas colapsa las mismas realidades una y otra vez y cómo romper ese loop cuántico para siempre. Pero por ahora, recuerda algo esencial. No estás esperando que tu vida cambie. Estás colapsando en cada instante una versión de realidad basada en tu frecuencia de observación. La versión que quieres ya existe. Solo necesitas sintonizarte con ella. Eres más poderosa de lo que te enseñaron. Eres un sistema cuántico consciente, capaz de colapsar realidad, no eventualmente, ahora, en este mismo instante. Con tu próxima observación, bienvenida al experimento, bienvenida a la conciencia cuántica, bienvenida a tu poder de colapsar realidad. Hasta la próxima transmisión. Recuerda, tú no atraes tu realidad, la colapsas.